Bueno, vamos a continuar con el mega resumen, con este último tema que nos quedó de ese mega resumen, con todas las preguntas de desarrollo señaladas, las preguntas de test que han caído en otros años de 2013. Y el tema 5, que es el último de este primer parcial, se titula La aplicación y la interpretación del derecho. Tenemos que la aplicación del derecho, una pregunta de esa que cayó como desarrollo en febrero de 2016, la aplicación del derecho como un proceso automático. Y aquí pues tendríamos que hablar de que el concepto de aplicación del derecho pues presenta muchos aspectos. Desde el punto de vista que adoptemos, según si sea una visión de tipo positivista, esto es, si reducimos lo jurídico solo a la ley, y entonces la aplicación será prácticamente automática, al considerarlo una simple operación lógica de subsunción. ¿Qué significa? Pues bueno, hechos incluidos en una norma, si coinciden con el tipo, entonces se va a derivar una consecuencia jurídica, una concesión, denegación, sanción, o sea. El ajuste de lo particular, que es el caso concreto, a lo general, que es la ley, en principio no puede ser automático, porque nunca va a ser muy complicado que coincida. Entonces, hay que ampliar esta perspectiva y hablar de la interpretación. La interpretación del derecho y su problemática. La actividad intelectual, tenemos que la interpretación es una actividad intelectual que consiste en indagar, desentrañar y aclarar el significado de las normas jurídicas con el fin de aplicarlas al caso concreto. Y aquí tenemos dos elementos principales. El objeto de la interpretación de lo que se interpreta, que son las normas, y el sujeto que efectúa la interpretación, o el intérprete, que es el operador jurídico, para utilizar el nombre más amplio que se puede utilizar como el que interpreta, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Pues la redacción, la vaguedad, la indeterminación, el carácter técnico y especializado, la pluralidad y la diversidad de cuestiones. Entonces, nos dice Hart que la norma tiene una textura abierta. Y nos dice Kelsen que la norma es un marco abierto a varias posibilidades de solución, nos dice Kelsen. Esto no quiere decir que la tarea del operador jurídico que se enfrenta a una norma se disuelva en su propia voluntad, ¿no? Entonces tenemos frente a la concepción positivista logicista, que hacen bascular el proceso de interpretación sobre la norma y sostiene que no hay sino aplicación de un derecho preexistente al caso de la vida real, es una aplicación casi automática mediante reglas lógicas, frente a la percepción voluntarista logicista que centra dicho proceso en el operador jurídico y afirma que en muchas ocasiones se da una auténtica creación libre del derecho por parte del operador jurídico. Es decir, que la interpretación de la norma, donde se interprete, pues va a determinar el significado de un caso concreto. Esto supone que el intérprete debe enfrentarse al texto en una suerte de diálogo con el texto y, según nos dice Larenz, pregunta que cayó en test, pues ese diálogo se hace pues haciéndolo hablar, ¿no? O sea, desde una percepción amplia de esa interpretación, pues se hace hablar a ese texto, ¿no? Más del literal, se hace hablar más del literal, ¿no? Es la expresión, lo que significa hacer hablar a un texto. Y se contrapone en una frase que al parecer dijo, expresión, procede de Montesquieu, donde dice la boca muda de la ley. Es expresión que ha caído en test, que parece ser proceda de Montesquieu, donde si es la boca muda de la ley, se supone que va a ser estrictamente, que no va a hacer hablar más del texto, sino que va a ser una aplicación o una interpretación más estricta.
Los métodos de interpretación del derecho. Pues bueno, aquí tenemos que el derecho está sometido a ciertas reglas, también llamadas métodos de interpretación, que además reducen la complejidad de la actividad interpretativa. El artículo 3.1 del Código Civil nos dice que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos. Así, pues el libro nos enumera 5 métodos. Podría haber alguno más, como ya comentamos. Porque aquí no se contempla el de la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, que cayó precisamente el año pasado. Pero bueno, al resto del artículo 3.1 le viene asociado un método, ¿no? El método literal, pues es el análisis, la comprensión y significado lingüístico del texto normativo, es decir, según el sentido propio de las palabras. Para ello es necesario combinar el análisis semántico, su significado convencional o técnico, y el pragmático, el que le otorgan los hablantes en el ámbito jurídico. Luego tenemos el método sistemático, que consiste en interpretar las normas en relación con otras de su ámbito o con el fin de precisar su alcance, atendiendo fundamentalmente al espíritu. El espíritu del sistema, decía Bobbio, para concordar y complementar las normas. Pues ver un poco cuál es el espíritu dentro del ámbito del alcance de las normas que la rodean, ¿no? en el contexto. El método histórico, pues es el de interpretar según las normas del origen y la génesis histórica, teniendo en cuenta los antecedentes legislativos, atendiendo a la voluntad del legislador, voluntas legatoris, los antecedentes históricos y legislativos, nos dice el artículo 3.1. El cuarto método es el teleológico, el que veíamos que era la técnica de Aristóteles, de la finalidad, la teleología. Interpretar con los fines objetivos que persigue la norma, la voluntas legis, atendiendo fundamentalmente a la finalidad, nos dice el artículo del Código Civil, de los textos. Y por último, el método valorativo, interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta, pues ya sea la justicia, libertad, igualdad, los valores. Y ya tenemos los 5 métodos. Tenemos que diferenciar métodos de tipos en este tema. Métodos, ya sabéis que está literal, sistemático, histórico, teleológico y valorativo. Y luego, también algunos opinan que entre estos métodos no hay ningún orden jerárquico, no hay jerarquía entre ellos. El intérprete puede manejarlos empleando, pues eso, entre unos y otros en atención a las particularidades y el caso concreto. Todos los métodos son complementarios, hay un principio de complementariedad de los métodos de interpretación. Y ahora vamos a la otra cuestión que tenemos que tener muy clara, los tipos de interpretación. Estos tipos pueden dar lugar a muchos test, ¿no? Entonces, ha caído en desarrollo en 2019, septiembre, en febrero de 2016, 2014, en desarrollo, se os puede caer desarrollo o test. Da pie a muchas preguntas. Estos tipos, pues hay una gran casuística, entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Pues, en primer lugar, en razón a la fuerza vinculante de la interpretación. Pues está en razón, pues puede haber caer una pregunta que sea solo esto, ¿no? Como ocurrió en 2015. Bien. En razón a la fuerza vinculante de la interpretación. Este criterio podemos distinguir interpretación privada e interpretación pública. Esto mismo en sí mismo puede ser pregunta de test. En razón a la fuerza vinculante, ¿cómo pueden ser los tipos de interpretación? Pues privada y pública. ¿Cuál es la privada? Pues la que hacen los operadores privados, ¿no? Los operadores jurídicos que no tienen autoridad para imponer nada. Pues los abogados, los notarios, pues, los asesores, pues quienes ni siquiera tienen, pues pueden asesorar en su labor de asesoramiento, ¿no? Pues se llama interpretación privada.
Interpretan pues según su buen saber y entender. La interpretación pública pues es la que corresponde a órganos uni o pluripersonales, con competencia para imponer de forma obligatoria su interpretación de las normas en un ámbito determinado, siendo esta última la que prevalece porque es ejecutiva, ¿no? La intervención pública es de un órgano con competencia para imponer de forma obligatoria su interpretación. Bueno, se divide en dos, que también ha caído en test, que son los actos administrativos o actos de interpretación pública administrativa e interpretación pública judicial. Pues judicial, las que hacen los jueces, y administrativa, la que hacen las administraciones. Dentro de la pública se hace esta clasificación que ha sido objeto de muchos test también. En razón del intérprete, pues tenemos que la interpretación puede ser auténtica, judicial, cautelar y doctrinal. Y esto está hecho desde el punto de vista del operador. Auténtica, pues si es el operador el autor de la norma. Por ejemplo, si un ministerio explica un reglamento, pues entonces tendríamos que es una interpretación auténtica porque la hace el autor. La interpretación judicial es la que hacen los órganos jurisdiccionales. Tiene una importancia superior porque la realiza un órgano que está, por un órgano del Estado que está sometido a un control judicial. La interpretación cautelar, pues según Díaz Picazo, es pues una función de asesoramiento previo a los particulares, que incluso pues, que algunos ejercen una función pública, como los notarios, o privada, los abogados y gestores. ¿Por qué se llama cautelar? Pues porque evita de forma cautelar conflictos en muchas ocasiones. Igual evitas pues, ir a juicio con una interpretación pues, de un notario o de un abogado que entiendas que puede resultar importante su punto de vista. Y por último, la interpretación doctrinal. Lógicamente, la doctrinal la hacen los teóricos del derecho en su ejercicio de función docente o investigadora. No es vinculante, pero por su prestigio intelectual, pues tiene su importancia. Entonces, tenemos que según en razón al intérprete, puede ser auténtica, autor, judicial, juez, cautelar, asesoramiento previo, doctrinal, teóricos del derecho, y en razón del resultado, pues tenemos que puede ser extensiva o restrictiva. La interpretación extensiva es aquella que amplía el alcance de la norma a los supuestos no comprendidos en el tenor literal, supuestos que entran dentro del sentido del preceptor, que se suele denominar ratio legis, que permite resolver algunas lagunas. Y la restrictiva es la que se limita dentro de la estricta literalidad. Por sistema deben ser interpretadas de modo restrictivo las que limitan los derechos o sean sancionadoras. El caso más evidente es el de las normas penales, que no pueden ser interpretadas de forma extensiva, sino que tienen que ser siempre restrictivas. Recordar el indubio pro reo. En caso de duda, pues que tienen que favorecer al reo. También, pues, no pueden ser interpretadas aplicando la analogía, aplicando supuestos análogos. Está prohibida también, hay una prohibición de la analogía en materia penal. Y, por último, pues, estos tipos de interpretación, pues os hice un pequeño esquema muy visual, ya aquí, pues de cara a los test de desarrollo, donde tenéis pues los tipos de interpretación. En razón de la fuerza, pues privada, pública. Y la pública, administrativa y judicial. En razón del intérprete, pues auténtica, autor, judicial, órgano judicial, cautelar, el asesor, el que asesora, y doctrinal, los teóricos. En razón al resultado, pues tenéis, en razón al resultado, la extensiva o restrictiva. La extensiva, pues ya veis que resuelve, va a extender
puede resolver lagunas, y la restrictiva, que como ejemplo tiene las normas penales, en las que no se puede hacer una aplicación extensiva ni analógica. Y con esto hemos terminado el mega resumen. Vamos a dejarlo aquí, en parte de esta clase. Espero que tengáis mucha suerte para el examen y mucho ánimo.